hijos. Una de las preguntas más frecuentes que recibo en torno a la disciplina o los temas que tienen que ver con crianza y principalmente el cómo marcar límites y reglas en nuestra casa es que a veces las expectativas que tenemos con nuestros hijos no están en función de su desarrollo. ¿A qué me refiero con esto? Que en ocasiones tenemos papás que sobreexigen a sus hijos y por el otro tenemos papás que los sobreprotegen. Entonces tenemos que llegar a un punto medio o un equilibrio, pero además tenemos que considerar lo que mi hijo o mi hija puede hacer en función de su edad. Estos son las expectativas. A eso me refiero con este término. ¿Qué tanto le puedo exigir a mi hijo o qué tanto yo puedo empezar a marcar límites y decir, ok, en este momento a partir de esto ya no voy a ceder a lo que mi hijo me pide? Entonces el primer grupo de edad serían los niños de 1 año. Al año el bebé necesita que nosotros cubramos sus necesidades de atención, necesidades de contacto, que sería la parte afectiva, necesidades de alimentación, de sueño y de higiene. Estas necesidades necesito cubrirlas en el momento que el niño me las demanda. Va a haber momentos en que va a tener frustración. ¿A qué me refiero con esto? Yo sé que a todos nos ha pasado que dejamos al bebé dormido en la cuna y decimos, bueno, ahora sí, mi momento para meterme a bañar. Y nos estamos bañando y es cuando se despierta y empieza a llorar. En ese momento no lo voy a poder atender inmediatamente. Me voy a secar, voy a ir por él. Entonces ese periodo fue un periodo de frustración. Pero en la medida de lo posible voy a buscar atender sus necesidades de manera inmediata. Porque este bebé no tiene la capacidad para decir, ok, necesito esperar porque mi mamá se está bañando. O necesito esperar porque mi mamá apenas está preparando el alimento. Entonces generalmente lo que va a hacer el bebé es que tiene hambre y va a llorar, o si ya es un poquito más grande, bueno, se pone necio, se tira, se berrinche, y nosotros como papás sabemos leer muy bien a nuestros hijos. Entonces yo creo que aquí no necesito extenderme tanto, sino que nosotros vamos midiendo qué está requiriendo o demandando mi hijo en ese momento y voy a poder cubrir esa necesidad. Los niños de 1 a 2 años, aunque ya comprenden gran parte de lo que nosotros le decimos, la frase favorita de esta edad es no, no y no. Entonces, generalmente ya estábamos acostumbrados a que le vamos a cambiar el pañal y le decimos, Juan, ve por tu pañal. Pero hay momentos en que no nos hace caso. Entonces hay que repetirle constantemente las cosas. La principal virtud que tenemos que tener como papás a esta edad es la paciencia. Sí, a todos los papás necesitamos tener una dosis extra de paciencia a esta edad. En primer lugar, porque es una época muy activa del niño. Tenemos que estar persiguiéndolo, sacándole cosas de la boca, quitándolo de situaciones de riesgo que aunque la casa está en gran medida a prueba de niños, pues siempre hay algún detallito que se nos puede pasar, que puede ser una situación que genera algún accidente. Entonces es una etapa en donde el niño nos demanda mucha atención, nos demanda mucha actividad física y por lo tanto necesitamos mucha paciencia, porque desde la parte emocional también es un momento en donde el niño expresa o empieza a marcar su voluntad. Es por eso que tenemos estas dos situaciones donde digo, bueno, es que ya me entiende, generalmente él se encarga de traerme el pañal y ahorita no quiere hacerlo porque hay visitas o porque se acaba de levantar o simplemente porque está disfrutando de decir que no. Entonces, lo único que podemos hacer nosotros es repetir constantemente las cosas que deseamos que el niño haga. Es bien importante en esta etapa el hablar con nuestros niños, explicarle qué estamos haciendo y qué vamos a hacer, de tal manera que nosotros tengamos un poquito más de control de la situación al darle mayor información al niño. Por ejemplo, si voy a llevarlo con el doctor y le toca su vacuna, es importante que le digamos, aunque el niño aparentemente no me comprende toda la información, y a lo mejor el suceso en sí al 100 no lo comprende, sin embargo, lo que a nivel emocional, esa seguridad y confianza que le estoy transmitiendo, es lo que nos va a ayudar a hacer un vínculo más saludable con nuestro hijo y que podamos pasar y sobrellevar todas estas situaciones que el niño va viviendo. Luego tenemos el grupo de edad de los niños de 2 a 3 años, los terribles 2 años. A esta edad, la mayoría de los niños son caprichosos, mandones, voluntariosos, por lo tanto, les causa dificultad convivir con otros niños, cooperar con otros niños y en gran medida también seguir instrucciones. Ya hay muchísima comprensión del vocabulario,
Sin embargo, el niño expresa o decide en qué momentos va a participar y por cuánto tiempo dentro de una actividad. Es el ir y venir, es la etapa en donde hay una separación con papás, ya se empiezan a integrar en grupo con otros niños, porque en la etapa anterior era un juego a solas. Y en esta etapa de los 2 a los 3 años se integran ya con otros niños en juegos, pero los periodos en los que se mantienen atentos y siguiendo las indicaciones, siguiendo las reglas del juego, todavía son cortos. Por lo tanto, todavía estamos en una etapa en donde es bien importante, uno, la comunicación, el estarles explicando lo que esperamos de ellos, las situaciones, pero por otro lado, la paciencia. Como se lo repetía en la etapa anterior, es necesario repetirle al niño constantemente las cosas. Yo no puedo esperar que le diga al niño, vas a estar con tus primos, jugando, tranquilos, van a hablar despacio porque a lo mejor estamos en un área donde no pueden gritar, o vas a compartir juguetes, porque todavía son cosas que se le dificultan. ¿Cuándo las va a aprender? A la medida que el niño tenga experiencias con otros niños. Yo no puedo esperar tener a mi hijo aislado en casa o conviviendo con adultos y que desarrolle estas habilidades. La mejor manera en que el niño puede desarrollar estas habilidades es exponiéndolo a estas situaciones. Entonces, ¿qué necesitamos? Sí, que se pelee, que discuta, que se empuje a veces con niños de su edad por algún juguete, en el ir y venir del juguete, pero sí tenemos que monitorear, por un lado, el estar supervisando siempre a nuestros hijos, que a lo mejor las expresiones de agresión que son frecuentes a esta edad, no significa que las vamos a probar, significa que las vamos a frenar, las vamos a detener, le vamos a explicar al niño que esa no es la conducta que esperamos, le vamos a decir qué conducta sí estamos esperando y los vamos a separar. Es bien importante que entendamos que la convivencia con otros niños va a ser difícil aún para nuestros hijos y que este tipo de situaciones y de sucesos se pueden presentar. Uno de los tips que yo les doy es que desde antes con las mamás que nos vamos a reunir, sean las mamás de la escuela o las amigas de toda la vida o familia, hay que dejar claras las situaciones de qué pasaría en el caso de que nuestros hijos tengan una discusión o algún enfrentamiento, porque suele haber roces entre mamás cuando no preveemos esta situación. Entonces, una de las recomendaciones es que desde antes digan qué pasa si los niños empiezan a discutir. Obviamente, si nosotros sabemos que nuestro hijo tiende a ser agresivo, a morder, pues vamos a tener que tener especial atención porque ya es algo que sabemos de antemano. No situaciones a veces que nos llegan incluso a sorprender como papás, decir, bueno, es que mi hijo anteriormente no había mordido y aquí se presentó. Entonces, ese tipo de situaciones pues puede llegar a tener fricciones entre los papás. Entonces, toda la información que previamente tengamos es importante compartirla con otros para evitar dificultades. Pasamos al siguiente grupo de edad, que son los niños de 3 a 5 años. A esta edad los niños ya pueden seguir reglas, ya entienden prácticamente todo lo que les decimos, sin embargo, hay que estarles repitiendo las cosas constantemente. A esta edad tenemos cambios en la conducta muy importantes. Por un lado, podemos tener al niño de un momento a otro tranquilo, obediente, cooperador, y de un momento a otro decir, ya no quiero participar, mostrarse desafiante, romper las reglas, pero es importante que entendamos que el niño está en un proceso de aprendizaje, tanto de las conductas como de las emociones. Y hay que considerar que la conducta es la respuesta a lo que está sintiendo el niño. Es decir, la conducta es la respuesta a las emociones que el niño está sintiendo en ese momento. Entonces el niño todavía está aprendiendo a manejar sus emociones. Además, ya es capaz de entender los sentimientos de los demás. Por lo tanto, cuando haya situaciones en su comportamiento que nosotros no aprobemos, es importante hablar con ellos en ese momento. Una de las cosas que a lo mejor algunos papás todavía tienen en práctica es decir, en la casa vas a ver, o cuando llegue tu papá le voy a decir. No, eso es un error. El niño no tiene la capacidad para volver a sentir lo que sentía en ese momento que lo orilló a tener esa conducta. Por lo tanto, es bien importante tomar la autoridad en ese momento, hablar con nuestros hijos. Una de las primeras cosas que yo les recomiendo es, uno, cuando hablamos de situaciones de este tipo, ejemplo, pues el niño empujó a un compañero del kinder y lo alcancé a ver porque estaban discutiendo por un juguete. Voy a tomar a mi hijo, voy a hacer contacto con él, me voy a poner a su nivel, es decir, voy a buscar que mis ojos y sus ojos estén a la misma altura y le voy a explicar. Entiendo que tú también querías el mismo juguete, pero el juguete era de él.
sé que estás enojado, pero la conducta que tuviste no fue la adecuada. Yo espero que la próxima vez que estés enojado acudas con tu maestra o conmigo para expresar lo que estás sintiendo o para decirle lo que está pasando y que te pueda ayudar. Pero hay que estarle repitiendo constantemente las cosas, hay que estarle explicando, hay que estar tranquilos y calmados como papás. Apenas están aprendiendo. Eso es uno de los factores que tenemos que tener muchísimo en cuenta. El niño ya entiende qué están sintiendo los demás, es decir, ya es empático con los demás y es justo con los demás, pero necesitamos al niño enseñarle. ¿Cómo le vamos a enseñar? Igual que como se los dije en una de las edades anteriores. A medida que el niño tenga práctica, va a empezar a dominar todo este tipo de situaciones. Por ejemplo, si compro chocolates para todo el salón porque va a haber alguna actividad especial en el kinder, desde antes yo le puedo decir a mi hijo, ¿cómo vas a repartir los chocolates? Yo no estoy en ese momento con él en el kinder, ni es en este momento la situación, pero puedo empezar a que el niño haga una reflexión acerca de las decisiones que está tomando. Entonces me va a decir, pues le voy a dar uno a cada uno. Ay, pero te van a sobrar 3 porque me dijiste que son tantos niños y en el paquete vienen tantos. Entonces, ¿qué vas a hacer con los 3? Entonces ya el niño diría, bueno, pues me los voy a comer yo, o se los voy a dar a un amigo, o esos los dejo en la casa. Entonces, ese tipo de pensamiento nos habla de que es empático con qué está sintiendo con los demás. Diferente sería que yo le diga al niño, voy a comprar estos chocolates para que los repartas en tu kinder, y que el niño diga, sí, pero solo le voy a dar a mis mejores amigos y solo le voy a dar un 10 a uno, 10 a otro y 10 a otro. Ahí estamos hablando de que no es una repartición justa, y podemos también proponerle al niño, decirle, ¿sabes qué? Como ellos son tus mejores amigos, a lo mejor a ellos les puedes hacer un dibujito, les puedes hacer una cartita, o cuando nos juntemos con sus mamás, ahí les llevas otra cosa. Entonces ya ver también en medida a lo que nosotros requerimos o deseamos en su crianza, ir proponiéndole alguna situación. A los niños les lleva tiempo y práctica aprender cómo comportarse. No todo les sale bien a la primera. Por lo tanto, hay que estarles recordando constantemente qué es lo que estamos esperando de ellos. Lo más importante en este aspecto es entender las emociones que están viviendo nuestros hijos y comunicarnos con ellos, hablarlos y escucharlos. Son aspectos bien importantes. Yo soy Pris Medina. Síganme en mis redes sociales, denle like a este video y compártanlo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.